estamos todos tratando de conversar un poco sobre el rock. Así que ustedes díganme cuál es su preferencia de rock. Ahí estamos escuchando ¿a quién estamos escuchando? A ver, amigos rockeros. Bueno, si me permiten, voy a No, empezar con Gustavo adelante. Rosas, promoción 77. Saludos parejitos para todos ustedes. Bueno, definitivamente la banda sonora de mi vida está muy vinculada al rock. Desde muy corta edad, desde que era muy chico, yo pedí que me compraran un disco de los Beatles cuando tenía 5 o 6 años, un disco de 45. Y en mi casa, mis hermanos mayores siempre fueron aficionados a escuchar música en inglés, tanto pop, principalmente pop, y posteriormente rock ligero, rock liviano, rock comercial. Esa, esa música a mí me capturó desde muy joven, desde muy pequeño, porque era bastante joven, desde muy pequeño. Eh, mis primeros contactos con el rock fueron definitivamente los programas de radio, los pocos programas de radio que había en esa época en AM, especialmente el fallecido del año pasado Gerardo Manuel. Yo escuchaba sus programas los días sábados de 9 a 11 en Radio América AM, y tenía una secuencia que no era todos los días, sino creo que era interdiaria, también en Radio América de 5 a 6 de la tarde, que unas veces cuando estudiaba en horario de la tarde no podía escucharlo, pero fue mi primer contacto con el rock. Eran los grupos, los cantantes, los solistas, que eran muy poco comerciales en nuestro medio. Recordemos que a comienzos de los 70, nuestro primer contacto con un disco LP de vinilo era pues en una discotienda, y que llegaba entre 6 meses y un año después de haber salido en su país de origen. Ahora en pocos, a los días o a horas podemos hacer una descarga y tener lo último que se ha editado, ¿no? Pero en ese entonces eso no era así. Y recuerdo con mucho cariño y a Gerardo Manuel, y la verdad me apenó mucho su fallecimiento, porque las primeras oportunidades que yo tuve de tener contacto con el auténtico y verdadero rock fue a través de sus programas en radio. Muchos lo recuerdan por su programa televisivo. Perdón, disculpa que te interrumpa. Por favor, los micrófonos apáguenlos solamente la persona que está en uso de la palabra para poder escuchar bien el audio. Adelante, disculpa la interrupción. Ya, gracias, no se preocupe, amigo mío. Entonces, el primer contacto que yo tuve con el rock, verdadero rock, cuando por primera vez escuché un tema de Hendrix, un tema de Led Zeppelin y un tema de las bandas de inicios de los 70, 72, 73, fue precisamente en el programa de Gerardo Manuel Rojas, y que, como digo, mucha gente lo conoce por el programa televisivo de Disco Club, pero yo ya lo había seguido a él en radio, igual que muchos otros amigos de mi edad, lo habíamos seguido en radio, y también aquí que Valle, en Radio Callao. Y de vez en cuando visitábamos las discotiendas, pero solo para mirar las carátulas de los LP, porque el dinero no alcanzaba para comprar. Continuemos. Gracias, gracias, Gustavo. Y no sé cómo fue el inicio. Edmundo, perdón, un ratito, Sí. si me permites, para podernos ordenar un poquito. Yo te había pedido que por favor dieras quiénes son nuestros invitados, o sea, los parejinos, su promoción y sus nombres, y le vamos dando el uso de la palabra a cada uno de ellos para que todos puedan intervenir en una forma más adecuada para poderlos escuchar a todos los amantes del rock. Ok, como ya estamos en vivo y en la plataforma de Facebook, Facebook Live, entonces les voy a llamar por su nombre y levantan la mano para que el público que nos está viendo también lo reconozca, y luego procedimos contando nuestras historias, cómo entramos a este mundo del rock, ¿no? Van a tener A que ver, prendan su micrófono porque si no el Facebook no, el Zoom no, sí, no los identifica en pantalla grande. ok. Bueno, Prendan sus micrófonos un ratito. correcto. Empezamos con Armando Tataje, promoción 69, Pasoldán. Tu micrófono, Armando. Hola, buenas noches, soy Armando Tataje
integrante de la promoción 1969 de Carlos Pareja Pasoldán. Gracias, Armando. Seguimos con Rodolfo Alfaro, promoción 74. Bienvenido, Rodolfo. ¿Qué tal? Promoción 74. Mi auxiliar, el señor Cabrera, ya a ver si lo identifican por ahí. Con cariño, Corcho. Ah, ya, pues, tranquilo. Fernando Vara, promoción 68. Bienvenido, Fernando. ¿Qué pasa? Tu micrófono, Fernando, si lo activas. Activar el micrófono y sacar en la esquina, ¿no? Activar el micrófono y sacar en la esquina, ¿no? Bueno, mientras Fernando va activando su micrófono, nuevamente Gustavo Rosa, bienvenido, promoción 77. Muchas gracias por la invitación, Edmundo. Muchas gracias a toda la directiva de la Asociación de Exalumnos del Carlos Pareja Pasoldán por esta oportunidad para poder compartir nuestras experiencias. Gustavo Rosas, a sus órdenes. Un gran amigo del colegio, amigo personal sanmarquino y amigo de muchos años, Víctor Hugo Flores. Bienvenido, Víctor Hugo. Hola, Edmundo, ¿qué tal? Saludos a todos tus compañeros del colegio. Me siento un poco extraño porque yo no soy pues del Pareja, sino soy del Hipólito Unanue. Soy de la promoción 1970. Lo conozco a Edmundo de la universidad, pues de la Facultad de Ingeniería Química. Y bueno, durante toda mi vida he estado muy ligado a la música, ¿no? Yo soy un músico frustrado, siempre digo eso. A los 2 años apenas todavía no sabía caminar bien y me iba a la casa de mi tío que vivía al frente, y cuando él se ponía a escuchar discos de Elvis Presley o de Bill Haley, y cuando terminaba ese asunto ponía este disco, por ejemplo, de la Sonora Matancera, me iba. Y bueno, ya de los 2 años ya me gustaba el rock and roll, y ya cuando ya me hice un poquito más mayorcito descubrí a los Beatles, y ya fue todo, es como encontrar un universo nuevo, ¿no? Y es una cosa que ha marcado mi vida, pues. No puedo negarlo, ¿no? Gracias, Víctor Hugo. Ya conversaremos sobre todos estos temas en unos minutos. Terminamos con Fernando Vara de darle la bienvenida. Fernando, ¿puedes activar tu micrófono? Creo que está ingresando por medio de otro Zoom, Fernando. Augusto. Ya, ahora sí. Ahora sí, Fernando, bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Me ves o no? Aún no, te escuchamos bien. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal, Edmundo? Disculpa, gracias, Robertito. Disculpa, Edmundo, la demora, pero lo que pasa es que me estaba fallando esta cuestión del internet. ¿Qué tal, hermano? Mucho gusto. Saludos a los demás participantes, a Rodolfo, Víctor Hugo, Gustavo, un saludo. Gracias. Y bueno, Gustavo ya nos ha narrado cómo inició este amor, esta pasión por la música, por el rock específicamente, y Víctor Hugo también en parte ya nos ha comentado, ¿no? Creo que todos tenemos historias similares, ¿no? No sé quién se anima a contarnos cómo... Discúlpame, permíteme una interrupción. Sí. A nuestros invitados les voy a agradecer que hay 2 tipos de personas que nos gusta el rock: los que escuchamos y los que de alguna forma participamos o hacemos rock, ¿no es cierto? Entonces, los que hayan participado, como tú bien dices, nos pueden contar sus anécdotas, cómo ingresaron, qué los inspiró o cómo llegaron al rock. Y los que simplemente les gusta y simplemente son escuchas, entonces también nos pueden decir, pero siempre para poder saber y poderle hacer las preguntas, y sobre todo las personas que nos están mirando, tanto los parejinos como los que están en el Facebook, puedan preguntar las
las cosas que deseen, hacerlas, porque muchas personas no sabemos exactamente qué es el rock, ¿no? Y el rock es bastante amplio el concepto de lo que es rock. Así que, mis queridos jóvenes, adelante. Bueno, entonces prosiguiendo, tal vez Armando o Rodolfo o Fernando nos puedan contar sus inicios, ¿no? ¿Cómo empezó esta pasión por el rock, ¿no? Bueno, si Fernando. me dejas participar. Claro. Con relación a lo que dijo el amigo César Figueroa, está bien el enfoque, ¿no? Porque la diferencia entre las personas que ejecutan el rock, que son músicos, es muy diferente a las personas que somos aficionados al rock, ¿no? Que somos amantes del rock porque siempre, digamos, hemos estado al tanto de cómo ha evolucionado esta música. Y bueno, en ese sentido, te puedo contar de que yo escucho el rock pues prácticamente desde los 13 años, ¿no? Hasta la fecha. Como consecuencia de eso, hace un par de años he creado una página en Facebook que se denomina Rock and Roll de los 60, ¿no? ¿No? Entonces, básicamente ahí cargo pues música que desde el punto de vista personal me agrada bastante, ¿no? Me agrada bastante y parece de que no soy el único, ¿no? Porque en estos momentos, después de algo menos de 2 años que tiene la página, tengo más o menos alrededor de 7, 8.000 personas, ¿no? Entre los que les gusta y entre los que le siguen a la página, ¿no? Lo cual es muy importante para mí porque significa de que lo que a mí me gusta, hay muchas personas que también están en eso, ¿no? Entonces, ese es una, digamos, ese es un tema que me ha sucedido, ¿no? Fernando, y entre los seguidores de tu página, ¿has podido filtrar cuáles son las edades en promedio? Porque hay muchos jóvenes que también les gusta el rock de los 70. ¿Tienes algún dato? Sí, correcto. En mayoría son gente de la edad de nosotros, ¿no? Un promedio entre, digamos, 50, 60, hasta los 70, de repente, hasta más, ¿no? Porque básicamente, el sentido, yo estoy hablando sobre el rock de los años 60. El rock de los 70 no lo asimilé mucho. Yo básicamente soy del 60, iniciando de la mano con la aparición de los Beatles en el año 60. Como sabemos todos los que estamos presentes acá, los Beatles pues se iniciaron en el 60 y cerraron en el 70. Cerraron entre comillas, porque al final de cuentas siempre siguieron produciendo música, ¿no? Pero básicamente yo me he enfocado a los años 60. En los años 60, los grupos más importantes, aparte de los Beatles, han sido pues los Rolling Stones, ¿no? Varios grupos principalmente británicos, ¿no? Como son los Hollies, Jerry and the Pacemaker, Herman Hermits, ¿no? Dave Clark Five, y lo cual se influenciaron bastante, ¿no? Digamos, en el aspecto rockero en Estados Unidos. Supeditado a esta invasión británica que se le conoció en ese momento, pues salieron varios grupos buenos como en Estados Unidos, como son los Beach Boys, ¿no? Scissor Revival y varios más, ¿no? Aparte de mencionar de repente a un super músico como fue Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan, ¿no? Entonces, o sea, en general, en síntesis, para que sepas, yo básicamente estoy centrado en la parte de la década de 60,
Correcto. A partir del 70 ya la dejé un poco porque el hecho de que los Beatles en el año 70 dijeron, hasta acá nomás llegamos, como en esa época fue algo traumático, ¿no? Que sientas eso. Entonces, prácticamente yo en todos los 70 y 80 me colgué con la música rock. Okay. Para mí desapareció el rock porque, digamos, a fines del 70, como saben los amigos, prácticamente apareció la música disco, ¿no? Deben saber ellos de que la música disco fue muy relevante a fines de los 70 e inicios de los 80. Y era una música, pues, de que para mí no era tan de mi agrado, digamos, ¿no? No, digamos, en general esa es la idea que yo tengo, ¿no? Ahora me gustaría escuchar a los amigos, porque lo central de esta reunión es el rock de los 70. Quisiera escucharlo en ese sentido, cuáles son los conceptos que ellos tienen, ¿no? Gracias, José Agustín. Solamente para dar un poquito, complementar lo que tú acabas de decir, ya que has hablado del rock de los 60, ¿no? A veces todos hemos practicado o ejecutado el rock, o bueno, no todos, sino me imagino que la mayoría que está acá. Y yo particularmente no sabía de dónde procedía el rock, pero motivo de esto he tenido que revisar y más o menos tengo una idea así somera de dónde empieza el rock y cómo aparece todo esto del rock. Pero los contaré más adelante si que tengo oportunidad. Ahora, como dices tú, escucharemos a uno de los otros amigos, tal vez Rodolfo, Víctor o Gustavo, no sé. ¿Quién sigue, mi querido Edmundo? Quizás, Rodolfo, nos puedas también contar parte de tu historia, cómo empezó esta travesía en el rock. Y si, como dice Fernando, el rock termina en los 70, el buen rock se transforma, porque durante los 80, 90 también ha habido desarrollo de rock, quizás otro tipo de rock. ¿Cuál es tu apreciación, ¿no? Y cómo empezó tu travesía esta en el rock, ¿no? Rodolfo. Hola, ¿qué tal? Yo soy músico desde siempre, me dedico a la música y tuve la suerte de haber nacido en el lugar adecuado y en la época adecuada. El RIMAC, el Parque del Avión, Ciudad de Campo, Unidad Vecinal, Pizarro. No sé si ustedes sabrán, pero eso fue una cuna de músicos que han trascendido. Y tuve la suerte de conocer, de ser amigo de casi todos ellos. Yo era muy chiquito, ellos ya eran grandes, pero como me gustaba la música y tocaba la guitarra, me aceptaban. He tenido la suerte de haber visto nacer grupos que han tenido trascendencia internacional dentro del rock peruano, como los Yorks. Mi vecino, Víctor Olivos, fue fundador de los Yorks, junto con otro gran amigo, Walter Paz, que vivía a unas cuadras de mi casa. Entonces yo he tenido la suerte de participar directamente en lo que es el proceso del rock, al menos en el RIMAC. Esto ya me sirvió a mí como una pista, para poder llegar a engancharme en ligas mayores de la música, ¿no? Como ustedes recordarán, el RIMAC llegó a ser en un momento potencia en el sentido de la música que actualmente le llaman la chicha, pero en ese momento era la famosa cumbia, que era una fusión de la música colombiana con algo de rock. Hay muchos grupos en el RIMAC, los Paquines, los Ecos. Bueno, los Ecos son de Pasoldán, si no recuerdan, Edilberto Cuesta Chacón. Pasoldán. Y muchos otros músicos. Entonces, lo mío ha sido por ahí. Yo he tenido la suerte de haber convivido con ellos
haber participado en la creación musical con ellos. Y ese fue mi puerta de entrada. Les cuento que a mí nunca me gustaron los Beatles. Por alguna razón yo descubrí muy mocoso que las estructuras musicales que ellos usaban, el tipo de progresiones eran muy simples. Además de escuchar la música que se hacía en el Rimac, a mí me gustaba mucho la música brasilera por la riqueza armónica. Me acuerdo que mucho escuchaba yo a un músico, a un pianista llamado Méndez. Ese fue mi inicio en la música. Y como les cuento, o sea, he llegado a conocer, ahora soy amigo de casi todos los fundadores del rock en el Perú. Soy muy amigo de Raúl Herrera, de los Belkins, la primera guitarra de los Belkins, que es tremendo creador. No solamente de él, sino fui también muy amigo, como les cuento, de Víctor Olivos, que fue el fundador de los Yorks. Él fue el de la idea de los Yorks. Y él era vecino, vivía al lado de la casa de mi abuela. Mi contacto con la música también se explica en función de que he tenido parientes, tengo un tío que le gustaba la música, y él fue el que me prestó por primera vez una guitarra. Bueno, desde el momento que la agarré, yo la toqué. Es verdad, sí, yo agarré el instrumento y ya le saqué melodías, en una sola cuerda, dicho sea de paso. Pero entendí que esa era mi afición y yo hasta ahora me dedico a eso, a la guitarra. Bueno, ahora guitarra eléctrica, ¿no? Principalmente. Eso es algo que les puedo adelantar, y si tienen algo que consultar sobre los famosos músicos, me estoy olvidando, ustedes recordarán a los Destellos. Claro. No, son del Rimac. Son del Rimac, ellos paraban en el Manzano. Ustedes recordarán, bueno, actualmente están este grupo que hace música de la selva. ¿No? ¿Los Mirlos? Claro, los Mirlos, la primera guitarra, Danny Johnston, él paraba con nosotros ahí en el parque. Rodolfo, una pregunta. Sí. ¿Tú conoces o conociste a Lucho Montalvo? Claro, ¿cómo no va a conocerlo al gordo hasta ahora, un caballero? A Luchito Montalvo, mi pata. ¿Cómo no lo va a conocer? Luchito, él tiene una historia también conmigo y con otros muchachos que después le voy a contar eso más adelante. No, tremendo, amigas. Tú sabes que él vivía ahí donde estaba la Republicana, pues al frente de la Republicana, ¿no? Así es. Y Ahí, como persona, son increíbles, gordo. Sí. Es internacional también ese muchacho. Claro que sí. Claro. Hemos tocado juntos. Sí. Yo tuve la suerte yo he tocado con él en los inicios cuando teníamos 15 años los dos. Sube cómo es la vida. Después les cuento qué pasó con él. Sigamos adelante, mi querido Edmundo. Bueno, gracias. Un detalle más para que vean Sí. lo viejo que soy yo en la música. Yo tocaba con Giacomonti. Yo soy guitarrista del grupo de Giacomonti. Dale, gracias. En la medida que avancen las cosas. Gracias, Rodolfo. Gustavo. Si me permite, Edmundo. Sí, claro. Rodolfo, te has olvidado de hacer mención de tu afición por Carlos Santana, cuyo repertorio te lo conoces casi en su totalidad. Pues les digo que antes de proseguir, hemos hecho una pequeña investigación y tenemos una sorpresa para ustedes. Así es que veamos esto. No sé si lo pueden ver. Sí. Hay varios videos. ¿Puedes entrar a las imágenes una por una, Edmundo? No. Edmundo, ¿las imágenes las puedes poner una por una, si es posible? No. No.
Muy interesante las imágenes, son reveladoras. Y efectivamente, pues acá están la crema innata de los rockeros del RIMAC y probablemente de Lima, ¿no? Edmundo, ¿me escuchas? Edmundo, ¿me escuchas? Edmundo, Bueno, ¿me escuchas? sí. Ah, ya. Sí. Ya. Sí. Bueno, es un pequeño video que encontramos en YouTube. Ah, era un video, yo pensé que eran imágenes. No sé si se vio, no sé si lo pudieron ver todos. Es un video que encontramos en YouTube, justamente de Urbano Koyak, en la cual participa Rodolfo. Claro, sí, ahí tiene varias imágenes, pero está a nivel general, ¿ves? Sí, así. Sí, muy interesante, y revelador sobre todo. Bueno, a ver si proseguimos y Armando Tataje, nos cuentas también tus inicios en el rock. Tenemos entendido que también tocas la guitarra. Gracias, Edmundo, por el pase. Bueno, brevemente les voy a contar. Como escucharon en mi presentación, yo soy promoción 69, es decir, ingreso a Carlos Pareja Parzolán en el 65. Y bueno, efectivamente, la primera afición por la música nace pues en los famosos Beatles, ¿no? Una música bastante comercial, y en ese entonces yo estaba en el Pasoldán estudiando la secundaria y me junté con algunos otros amigos, con Carlos Santo López, que en paz descanse, que ya tocaba la guitarra, con Armin Kramer, todos ellos compañeros del salón. Entonces nos une el gusto a la música, a la guitarra, al rock que se hacía en ese entonces, ¿no? Veníamos nosotros de gozar lo que eran las famosas matinales que organizaban las promociones y iban pasando por distintos cines, teatros de todo Lima. En ese entonces, pues, salen los Daltons, salen los Silverton, ¿no? Los Golden Star, los Chains, que hacían, parece entonces, una música, un rock algo distinto, ¿no? Un poco con raíces más extranjeras. Y se nos contagia la emoción, la idea de hacer un grupo. Pero en ese entonces, pues, el problema más grande que teníamos todos los aficionados a la música que queríamos hacer un grupo musical eran los instrumentos. Teníamos más que guitarras de palo, ¿no? Y por ahí improvisábamos algunas canciones precisamente llevados por esta afición. Obviamente buscábamos qué tocar. En primer lugar, canciones de los Ventures, que era un grupo que tocaba música instrumental, y aquí en el Perú teníamos a los Belkins, ¿no? Entre los más sonados. Entonces, esto parte porque en la Navidad del 68, Armin Kramer por Navidad le regala una guitarra eléctrica. Comprenderé que para muchachos de barrio, ¿no? Que no teníamos mucho acceso a adquirir instrumentos, fue toda una emoción el poder tocar, ¿no? Una guitarra eléctrica Clira, que Armin hasta ahora la conserva, y tenía un amplificadorcito que lo poníamos en una silla para que se escuche más. Entonces, en un momento,
se hizo un grupo en el colegio para las actuaciones. Y teníamos la guitarra eléctrica, la famosa Clira, que creo fue una de las primeras guitarras eléctricas que se llegó por el RIMAC, al menos en Ciudad Campo, donde vivía Armin Kramer. Entonces, Carlos Santos tenía una guitarra que le había puesto un micrófono adaptado, ¿no? Y yo tocaba la batería. Pero resulta pues que era difícil tener instrumentos en esa época. Entonces, cuando habían actuaciones en el patio de los oidores, porque en ese entonces el Pasoldán estaba en ese sitio, a veces llegaban de invitados grupos musicales y nosotros estábamos ahí a la expectativa si quién llevaba una batería para pedirle que nos preste la batería para tocar en la actuación, ¿no? Entonces hacíamos música de los Benchus y de los Belkins. Era más que una primera guitarra que era Carlos Santos, que para aquel lo ejecutaba muy bien, ¿no? Armin Kramer tocaba la segunda y yo tocaba la batería. O sea, ese fue un inicio, digamos, de nuestra afición a la música. Posteriormente, ya me fui involucrando en la música y es así como conozco a Pepe Arteta, conozco a Coco del Valle, que hicieron en un momento lo que se llamaba en el RIMAC el grupo clandestino, que hacían presentaciones en Ciudad Campo, en el salón comunal, ¿no? Ya ellos sí tenían acceso a instrumentos y bueno, me volví un seguidor de ellos porque ellos tenían la oportunidad, ¿no? Pepe Arteta, bueno, era cantante, ¿no? Terminó cantando en el grupo Fresa Ni 6. Entonces, esa era la música que se hacía por ese entonces. Ya posteriormente se forma, llega la música de Carlos Santana y nos impresiona un rock distinto, ¿no? Un rock con instrumentos tropicales. En ese entonces, bueno, se tocaba pues una música prácticamente muy natural. Eran una primera guitarra, una segunda, un bajo y un baterista. Y un cantante, ¿no? Que se hacían canciones pues de los iracundos y todos esos grupos que estaban de moda en esa época. Entonces, cuando llega Carlos Santana, la música de Carlos Santana, inclusive acá en el Perú salen otros grupos, recuerdo el grupo que hacía Mescalina, no recuerdo ahorita el nombre del grupo, que comienzan a adaptar a la música rock instrumentos de tipo tropical. Ese es los Traffic Sound, Escalina de los Traffic Sound. Los Traffic Sound, claro, ¿no? Entonces, entra en el sonido del rock los timbales, tumbas, maracas y cosas por el estilo, que en realidad eran instrumentos que se utilizaban para hacer música tropical. Y viene pues entonces esa corriente de Santana, ¿no? Así es como en algún momento todo aquel que tuvo una guitarra en su mano tenía que tocar de todas maneras algo de Santana, porque esa era la música. Comienzan las fiestas de los colegiales, las promociones, la novedad de las fiestas de luces psicodélicas, ¿no? Que eran unos reflectores de luz, y bueno, la música, como les repito, la música de Santana. Es así como yo incursiono y en vista que me era un poco difícil de acceder a una batería, si no la pedía prestada tenía que alquilarla. Recuerdo que en ese entonces en el RIMAC había una persona que reparaba guitarras, Chirileiso, más conocido como Nani, de los de Vecinal. Comienzo a llegar, ya lo debes conocer, Rodolfo. Llego también al famoso Melanio que tenía en el Manzano, tenía una casa llena de instrumentos musicales. Nosotros llegábamos y abríamos los ojos porque tenía amplificadores Fender, que era pues, lo más sonado, ¿no? Y alquilaban los instrumentos para los grupos del RIMAC. Los Twin Red, es así como me fui involucrando en la música y en vista que me era un poco difícil acceder a una batería, me vi obligado por necesidad, ¿no? De tener un instrumento, aprender a tocar guitarra. Empecé tocando bajo, después segunda,
y aprendí algunas canciones de primera, ¿no? Como le digo, tenían que ser de Santana, si no, bueno, no era guitarrista, tengo las canciones de Santana, hasta que posteriormente ya dejé un poco esta corriente del rock. La vida me llevó a lo que era ya la música tropical. Seguramente en algún otro momento tendremos reunión para hablar de ello, ¿no? Llegué a formar un grupo tropical ahí en el barrio. Yo vivía en Villacampa y vivía también en el tiempo de Sidicampo. Entonces ya dejé el rock prácticamente. Empecé la música tropical y llegué, bueno, el primer grupo que formé, cantante era Julio Mau, ¿no? Que para descanse, él se llevó a casar con mi prima, su primera esposa. Llegué a tocar con Pocho Bracamonte también, conocido de la música tropical. Rodolfo se sonríe, estamos hablando de gente netamente del Rima, ¿no? Entonces, ese, digamos, en una manera muy breve, fue mi paso entrando a la música. Empecé, como le digo, por el rock, hasta que después de los 70 me dediqué prácticamente más a hacer música tropical. Llegamos a tener un estilo, y lo digo con sinceridad, éramos unos imitadores de los Paquines, ¿no? Nosotros nos publicitábamos como un grupo Latin Pop, porque tocábamos la música de los Paquines, que en ese entonces eso era el sonido elegante, ¿no? Llamaban el sonido de salón. Y después con los destellos y bueno, por ahí ya prácticamente me aparté un poco del rock para hacer la música tropical. Actualmente, bueno, sigo la afición. Me compré una guitarra, recibí de obsequio de otro amigo músico que está en Estados Unidos, una guitarra electroacústica, me hice un teclado Yamaha y bueno, hago mi música, pero evocando siempre esas épocas, ¿no? Hago música de los iracundos, los Dalton, los Pasteles Verdes, esa corriente de músicos peruanos que se hicieron conocidos. Entonces, les agradezco la atención. He narrado brevemente mi paso por la música y cómo del rock posteriormente ya me dejé llevar por lo que era la música tropical. Gracias por su atención, amigos. Gracias, Armando. Gracias. Y bueno, y Víctor Hugo, nos quedamos en tu tío, que vivía frente a tu casa, en donde escuchabas la música a los 2 años, ¿no? Empezaste a escuchar, si no me equivoco, la Sonora Matancera. Y de allí, ¿cómo llegaste al rock? ¿Y cuáles fueron las mejores bandas o tus bandas preferidas en esos primeros años de los 70s? Mira, lo que voy a contar estoy hablando de 56, 57, yo tenía creo 2 años, cuando vivíamos en una quinta y al frente de mi casa vivía un primo de mi papá. Bueno, él cuando ponía rock and roll, yo tenía 2 años, apenas sabía caminar muy bien y me iba a su casa a escuchar cuando ponía esos discos, y cuando ponía otras cosas ya me regresaba, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta cuál era mi inclinación musical. Ya cuando los Beatles aparecen en el año 63, 64, se hacen conocidos internacionalmente, fue como descubrir el amor, para serte sincero. Fue como después ya de ahí empecé a escuchar de otras músicas ya un poco más complejas, ¿no? El blues, el jazz rock, el rock progresivo. Y ¿cómo se llama sobre todo el rock progresivo fue algo que a mí me marcó muchísimo. Tengo bastantes discos de rock progresivo. Y el rock progresivo mayormente inglés, ¿no? Aunque en el resto del mundo se ha hecho bastante esa corriente. Pero más que nada es inglés, pues. O sea, hay bandas que se han hecho legendarias, ¿no? Pink Floyd, Yes, Procol Harum, King Crimson. Tengo de esas bandas, bastante tengo de esas bandas. Ahora, yo, por ejemplo, como dije hace un rato, soy un músico frustrado, pero tenía algún paso por la música también. Cuando tenía 16 años, recién había egresado de la secundaria, tenía una banda con unos amigos. Yo siempre he sido muy torpe para la guitarra, pero tenía un sentido del ritmo natural. Un amigo que tenía una batería Ludwig. La batería Ludwig era esas baterías alemanas que usaban los Beatles, pues, que usaba Ringo Starr.
Y me la prestaban y pucha, estaba feliz de la vida tocando esa batería, ¿no? Pero el chico que era dueño de la batería tocaba mejor que yo, debo reconocerlo. O sea, por eso que era que yo me dedicaba más que nada a cantar y a tocar la armónica. Tocaba blues en armónica. Esa música de blues es una música de negros de Estados Unidos, muy peculiar. Los ancestros del rock, sí. Sí, claro, o sea, el rock and roll deriva de ahí, del blues. Bueno, los ingleses también sacaron su propia versión, ¿no? El British Blues, que le llamaban, ¿no? Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, toda esa gente. Y ¿qué les digo? Me influenció mucho, o sea, en mi casa me decían, oye, ¿por qué no escuchas otra música? Digo, pero ¿para qué voy a escuchar algo que no me gusta? Bueno, pero en realidad sí me gustaba, por ejemplo, la música clásica, ¿no? Mucho me gustaba la música clásica, por eso también escuchaba bandas que hacían esa mezcla de rock, de rock progresivo con música clásica, ¿no? Procol Harum tenía un disco hermoso, un disco grabado en vivo en una ciudad de Canadá llamada Edmonton, con una orquesta sinfónica y un coro de cámara de 20 y tantos cantantes. Uf, increíble la música esa, a mí me fascinó la primera vez que lo escuché. Hasta ahora lo tengo por ahí ese disco. Increíble. Víctor Hugo, yo que estoy en tu casa he visto una cantidad de álbumes, de discos de vinilo. ¿Era fácil conseguir en esa época? Estamos hablando hace 50 años aproximadamente, o casi 50 años, donde no había la facilidad que hoy tenemos, ¿no? ¿Cómo llegaste a almacenar, a copiar esa cantidad importante de música? Con mucha paciencia, mucho dinero que exigía que me sacrifique en otras cosas, porque, bueno, esa es la del fanático, pues, ¿no? O sea, a veces dejas de comer o dejas plantada a la novia para comprarte el disco que quieres tener o ir al concierto que quieres ir, ¿no? Y bueno, o sea, así me pasó un montón de veces, pues. Pero lo que tú has dicho sí es cierto, o sea, era difícil conseguir discos, sobre todo los discos extranjeros, y esos discos que tú has visto, la mayoría eran discos extranjeros, no eran ediciones peruanas. Por acá tengo ahí unos discos, tengo un álbum de Pink Floyd, que es muy buscado, es un álbum doble en vivo, se llama Umaguma. Son dos discos, uno de ellos es en vivo y otro disco es en estudio, y la gente que la ha escuchado esa música se quedan con la boca abierta, ¿no? Un amigo de tu promoción de química, Carlos de la Vega, ¿te acuerdas de Carlito? Por supuesto. Él una vez fue a mi casa, vino acá y me dice, oye, tienes un Maguma, grábamelo, me dice. Y yo le digo, pero este es para gente de corazón macizo, compadrito, tú te vas a morir si escuchas eso. Se mató de risa. Y yo le digo, ya te lo voy a grabar, pero escúchalo solo, porque a tu mamá va a creer que te ha capturado el diablo. Y se lo grabé, pues, y Carlos también es fanático del rock, pues. Así es. También es fanático del rock, aunque él creo que le gusta un poco más el jazz. Y ahora que mencionas, pues, que muchos de nuestros padres en un momento nos dijeron, no sé si les pasó a ustedes, ¿por qué escuchas esa música de locos, esa música que no se entiende, esa música que inclusive que escuchan los drogadictos? No sé si a ustedes les pasó en algún momento de su vida que tuvieron que convencer a sus padres de que el rock es música y el rock es cultura también, ¿no? No sé si ustedes tuvieron esas dificultades o si sus hijos en algún momento les plantearon a la inversa, ¿no? Papá, quiero ser músico. No sé si alguno de ustedes tiene alguna anécdota que nos cuente. Mira, Edmundo, para terminar, yo tengo una al respecto. Yo tengo una al respecto. Yo que ustedes se acordarán de Los Saicos. Una legendaria banda rockera peruana. Que no tuvo mucho tiempo. Ellos una vez tocaban. No, pues, tuvieron 2 años, pero hicieron historia. Ahora son reconocidos como los antepasados del punk. Claro. Y
ellos se presentaban, creo que fue, no era verano todavía, debe haber sido noviembre, porque todavía había colegio. Yo estaba en primaria, pues estaba en cuarto de primaria, no recuerdo si era el año fines del 64 o del 65. Se presentaban en el colegio que estaba a la vuelta de la casa. Y ya había sonado su tema, ese pues demolición, ese de ya, deben acordarse de eso. Echemos abajo. Sí, mi papá decía, estemos abajo de la estación del tren, claro, el viejo me decía, pero eso si quieren demoler desamparado, está loco. Lo gracioso fue que no me quiso dejar ir para la presentación que hacía en el Teatro Monumental, que quedaba a la vuelta de mi casa. Y me escapé, y tenía 10 o 11 años, no estoy seguro, no me acuerdo bien. Me escapé, me fui con unos patas y claro, mi viejo se enteró y me tuvo a pan y agua 12 más, pero me dio estudiarlos. Interesante. Esas son las cosas de cuando algo le gusta. Pues, ¿no? No sé si... gracias, Víctor Hugo. No sé si Rodolfo o Gustavo tienen alguna anécdota también de esas dificultades en los primeros años de la música. Bueno, si me permite, Rodolfo, disculpe. Claro. Bueno, yo en realidad ese problema no tuve porque yo tenía 2 hermanos mayores que escuchaban ya música pop. Yo me quedé lamentablemente huérfano a muy temprana edad. Y entre yo y mis hermanos mayores no había una gran diferencia generacional. Entonces, en ese sentido no tuve ese problema, ¿no? Más bien, algunas veces ellos me preguntaban, ¿qué estás escuchando? Por otro lado, si bien es cierto que el rock, como se ha demostrado en esta conversación, tiene mucho de generacional. Tenemos un amigo que le gusta el rock de los 60, otro amigo que ha disfrutado una parte de los 70 y luego pasó a otro género. Tenemos otro amigo que si bien toca rock, le gusta la música de Sergio Méndez y así, ¿no? Pero yo les voy a decir, amigos míos, a mí el rock me capturó. Me volví un estudioso, un fanático del rock. Tengo casi 50 años escuchando rock, pero a conciencia. O sea, he escuchado música desde los antecedentes del rock, que es el gospel. No sé si saben, había una guitarrista afroamericana que cantaba gospel y tocaba con una guitarra Gibson SG. Era la hermana Rose Thorpe, que mucho antes de la fiebre del rock and roll ya hacía tremendos solos de guitarra. Hay algunos cuantos videos sobre ella en YouTube en la actualidad. Pero yo era de los que compraban, no sé si alguno de ustedes recuerda, esa revista argentina Pelo, que era una revista de rock. Compraba libros y revistas de rock. Ya posteriormente en mi vida adulta hice amistad a raíz de estos temas laborales con un amigo que tenía una colección inmensa, no solo de vinilos, sino también de libros y de afiches que le enviaban del extranjero, ¿no? De conciertos de rock. Si bien es cierto que, como dije antes, el rock es generacional, el rock de los 70s es mi rock. Y lo que tengo acá atrás es ese afiche de Black Sabbath. Black Sabbath es mi banda favorita. Vértigo. Por sobre cualquier otro grupo, que han habido muy buenos, Deep Purple, Led Zeppelin, que todos ellos me gustan. Pero Black Sabbath, con la formación original, grabó su último disco en el año 2013, que precisamente se llama 13, y el tema que a mí más me gusta es Loner, Solitario. 3 músicos, pues son 3 músicos originales. El baterista ya lo habían reemplazado porque años antes Bill Ward había sufrido un infarto, y la grabación es excelente y seguían en el 2013 tocando ese rock duro, pesado. Y digo, Black Sabbath es mi banda favorita porque tiene la mayor cantidad de temas que a mí me gustan. Definitivamente es mi banda favorita. Tuvieron una carrera larguísima y pese a todas las dificultades y excesos que tuvieron a lo largo de su vida, se retiraron bien. Se retiraron en el 2017 o 2018, estuvieron a punto de venir al Perú 2 veces, en el 2013 y 2016. Se frustró en ambos casos porque las entradas eran demasiado caras.
y no llegaron a venderse pues, para la capacidad de un estadio, una capacidad aceptable de un estadio, y me quedé con las ganas de verlos personalmente. Pero definitivamente el rock para mí es la banda sonora de mi vida. Eso sí, alguno de ustedes comentó, disculpen que no recuerde quién fue, a fines de los 70 hubo un pequeño declive, hubo un declive en el rock. Apareció el punk, por un lado, que para mí sinceramente no me gustaba. A mí me gustaba el rock, el heavy rock y el hard rock. Y también apareció el metal, y el glam rock con estas posturas afeminadas de los músicos, donde se maquillaban y usaban ropas ajustadas. En ese momento pasé una revista así ligera por el rock y dije, esto a mí no me gusta. Pero cuando apareció esa banda de Los Ángeles, Guns N' Roses, eran auténticos, hicieron buen rock. Sobre todo en sus primeros dos álbumes, era excelente rock. Y posteriormente, a comienzos de los 90, apareció Red Hot Chili Peppers, que es una de mis bandas favoritas. Pero el tema de acá es el rock de los 70, ¿no? No quiero ir avanzando en el tiempo. El rock de los 70 fue realmente espectacular, sobre todo en el primer lustro, del 70 al 75, del 70 al 76, hubieron una cantidad de bandas, cantantes, solistas, guitarristas y músicos en general, bateristas, tecladistas, que realmente fueron muy buenos, y con solo escuchar un primer acorde uno ya sabía quién era, porque cada uno tenía un sonido que lo identificaba. Y habían otros grupos que no llegaron a tener tanta trascendencia o casi o ninguna trascendencia, que eran los que tocaban el rock bailable, el rock de las fiestas que a nosotros nos gustaban en los años 70, como Slade, por ejemplo, que actualmente pues, nadie se acuerda del disco de Slade en vivo, pero que era muy tocado en las fiestas, o de T-Rex, o grupos que eran bailables, ¿no? Pero definitivamente yo creo que el rock como género se consolidó en los años 70, y por eso mucha gente le llama al rock de los 70 rock clásico, porque es el verdadero rock clásico. Creo que la mayor y mejor producción musical del rock como género, independientemente de los subgéneros como el progresivo, como el pesado, como el country rock o el blues rock, el rock de los 70 es el verdadero y auténtico rock clásico. El rock psicodélico también, ¿verdad? Así es, así es. Edmundo, si me permites, yo tengo una pequeña anécdota que creo que le puede interesar sobre todo a Rodolfo, que conoció o conoce a Luchito Montalvo. Les voy a contar cuál fue mi relación con Lucho Montalvo. Cuando yo estaba estudiando, estaba más o menos en segundo año, estudiábamos ahí en Ciudad y Campo, estaban las tiendas. Y en esa época, bueno, mi papá siempre tocaba piano, andaba por el Monte Cimarrique, el Valderrama, era criollo. Y tenía amigos músicos, y un día llevó un bombo, acá a la casa trajo un bombo. Entonces, en ese tiempo ya estaban tocando los Belkin, los Dalton, ¿no? Entonces, yo recuerdo que agarré el bombo, saqué el comodín de mi mamá, lo volteé, el cajón, y lo puse como tarola. Y comencé a golpear ahí y comencé a aprender cómo tocar la batería. Cuando ya estaba en tercero, que estudiábamos en como 15 va hacia la subida esa que va a Ciudad y Campo saliendo de Oidores, ahí hay una calle donde ahí había un local que nosotros estábamos estudiando tercer año. Estamos hablando de 1967, recién empezaba. Entonces, un día, yo no sé por qué estaba andando por la Plaza de Hacho, y en una de esas calles que va hacia el Paseo de Aguas, había un grupo que estaban ensayando. Así que yo me acerqué, me paré ahí, ellos terminaron de ensayar y me quedé yo solo con el dueño de la casa, que era el dueño de la batería. Y él me dijo, pasa, ¿te gusta? Sí, me gusta. ¿Quieres tocar? Sí. Entré y comencé a tocar. Y al patita le gustó. Entonces me invitó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Nosotros ensayamos tal día, vente para que ensayes con nosotros. Así que yo fui. Entonces, cuando llegaron ellos, comenzamos a ensayar y me dijo, toca. Y comencé a tocar la batería. Mira que yo no había tocado batería con todo, ¿no? Pero ya sabía dónde golpearlo, sabía todos los golpes, me conocía las canciones. Así que
Comencé a tocar con ellos y después me llevaron a un grupo que se llamó Los Mustang, que tocaban Bencho, justamente como decía Armando. Comencé a hacer Bencho, bueno, todas las canciones de los Bencho. En ese interín eran dos hermanos que tocaban juntos. Uno de ellos se enferma y entonces dijo el otro, el de la segunda, dijo, ¿sabes qué? Voy a traer un amigo que toca primera. Y lo llevan a Lucho Montalvo. Ahí es donde yo conozco a Lucho Montalvo, que vivía, como decíamos, allá al costado de la Republicana. Me hice amigo de él, comenzamos a tocar, después con Lucho Montalvo y el Guajiro Ortega, no sé si se acuerdan de él que cantó por Los Destellos, el de los Topacios, el Guajiro Ortega, él era la voz, yo era la batería, Lucho Montalvo la primera, otro muchacho tocaba la segunda y Piraña, que se llama Alex Novoa, así el bajo. Y formamos un grupo que se llamaban los Edwards. Obviamente en el año 67 ya los Dalton venían de bajada, los Silver estaban de subida, los Yore estaban en su apogeo, los Chain ya casi no se escuchaba. Entonces, pero tuve la oportunidad de tocar entre 4 y 5 matinales cada domingo, el Perry Choli, el Pizarro, el Ídolo, el Lido, el Porvenir, es decir, todos los domingos, el Excelsior. Y he tocado ahí con los Belkin ahí, con los Dalton, con los Jaguar, bueno, con todos los grupos de esa época, ¿no? Compartiendo escenarios. Entraba, tú sabes cómo es eso, ¿no? Entra uno, sale el otro y así, mientras cantaba pues otro, un solista, ¿no? Esa ha sido la experiencia que he tenido con Lucho Montalvo, pero viene un problema, que tuve un problema con el Guajiro y entonces al año yo me retiré a fines del año 67 y prácticamente ahí se deshizo y al siguiente año Velasco cierra todo lo que es matinal y esas cosas. Así que un día yo andaba por ahí por la Alameda, me iba a ver a las chicas por ahí y un día vienen unos gringos por ahí, una señorita y dos por ahí, venían cuatro gringos y rubios, y nos preguntan a un grupo que íbamos caminando de Promoción 69, y nos dicen, oiga, este es el sitio que habla la canción de Chabuca Granda. Sí, esta es la canción de Chabuca Granda, este es el puente a la Alameda. Ah, qué bien, caramba. ¿Y lo podrían cantar? ¿Ustedes creen que nosotros podíamos cantar? Yo sí lo sabía más o menos. El resto, ¿tú crees que sabía? No sabía. La verdad, sinceramente, compañeros parejinos, me dio una vergüenza que de ese momento yo dije, no es posible que yo no sepa qué es la música criolla. A partir de ese momento se me metió la música criolla, seguí tocando mis cosas, todo, pero comencé a tocar música criolla. Hasta ahora hago música criolla, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan idea cómo ha sido mi paso por la música, que ha sido muy pasajero, porque yo no me he dedicado a la música en realidad, pero siempre estoy muy cercano a ella, por ella que tengo una guitarra, como decía Armando, también yo tengo como 5 guitarras, bueno, tengo todas esas cosas, aunque a veces no lo toco yo, sino para los amigos. Bueno, esa era la anécdota que les quería contar. Adelante, Mundo. Bueno, y no sé si Rodolfo o Fernando nos pueden contar también si tuvieron algunos problemas en sus inicios. Ya sabemos que Gustavo tuvo hermanos mayores que le abrieron un poco el camino en la música, pero hay muchas anécdotas. A veces los padres pues decimos, no, tienes que ser abogado, médico, estudiar una carrera, ¿no? Y deja la música, ¿no? No sé si a ustedes les pasó algo similar o ocurrió la inversa, ¿no? O alguno de sus hijos decidió incursionar también en la música. Yo quería hacerles recordar el frenazo que tuvo el desarrollo de la música en general en el Perú. Recordarán ustedes que alguna vez en el centro de Lima estaba llena de tiendas de zapatos y de discos. Tiendas de discos gigantes, o sea, había una industria musical fuertísima, que creo que no la ha tenido ningún otro país en Sudamérica. Esa época la viví, pero también vi la muerte de todo ese auge, y todo empezó con los famosos toques de queda, cuando ya no se podía ensayar,
se prohibió la importación de instrumentos musicales. Creo que quedó una tienda nada más que vendía las guitarras a precios, pero así exorbitantes, en Miraflores, la casa Anders, si no recuerdo. Ahí vendían las guitarras Lira, los amplificadores, los Fender Twin, recuerdo. Un Rebel, ¿no? Fender Twin. Y bueno, y ahí noté que todo se vino abajo, ¿no? Todo se relajó. Yo creo que ya desde ahí ha tenido que pasar mucho tiempo para podernos recuperar de ese momento. Yo me pregunto qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido ese freno. Cuando estaba en Argentina, los argentinos respetan mucho a los músicos peruanos. Ellos tienen la idea, pues, de los grandes grupos del año 65, 60, 70, ¿no? Y piensan que no cambió nada, ¿no? Pues yo le digo, no, todo se frenó, le digo. Todo se frenó. Ellos tuvieron la suerte de seguir y evidentemente ahora nos han superado, han avanzado más, ¿no? Pero qué pena que la música se tuvo que contraer en esa época, ¿no? Ustedes la han vivido, ustedes saben de qué estoy hablando. Así es. Estamos hablando de la Junta Militar, pues que 78. en el 69 prohibió todo el rock. Sí. Sí, 68, 69. Y bueno, el rock a nivel mundial a partir del 74, 75 también ya viene su declive el rock a nivel general. Claro que todavía hay, pero ya comenzó un poco de bajada el rock a nivel mundial, ¿eh? Sí, bueno, será coincidencia, no sé qué será, pero yo recuerdo que conseguir una guitarra eléctrica en ese momento era casi imposible, solamente la gente adinerada lo podía conseguir porque se la traían de fuera. Pero claro, ahora con la guitarra china pues está barato, ¿no? $100 consigues una guitarra. Tienes guitarra de 200 soles, ¿no? Ya no hay ningún problema, la situación ha cambiado. Pero a lo que voy es que yo me pregunto qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido ese freno, ¿no? ¿En qué hubiéramos terminado ahora? Según he conversado con amigos de Brasil, músicos brasileños y músicos argentinos, ellos siempre consideraban a Perú como una potencia en la música, ¿no? Una potencia. Si me permiten intervenir. Yo de un amigo que tengo, y ustedes lo conocen, Raúl Herrera, de los Belkins. De los Belkins, claro, el chatito. Sí, que fue considerado el tercer mejor guitarrista del mundo en un momento por la revista Rolling Stone. Sí, era muy bueno, muy bueno. Yo lo ahora no tenía que estar con él, pero sí lo veía en los escenarios, tocaba muy bien, muy bueno. Hasta ahora sigue tocando y sigue creando, es excelente guitarrista. Sí. A ese señor lo conocen más afuera que aquí en el Perú. Sí. Y no solamente él, ha habido muchos otros amigos y gente del RIMA, que a mí muchos me hablan. Y en Argentina lo conocían al Loco Puro, me decían el Loco Puro. Yo le digo, el Loco Puro vivió a 4 cuadras de mi casa, le digo. El baterista de los Yorks. Un excelente baterista que no tiene nada que envidiarle a ningún top a nivel mundial. Él actualmente es pastor evangélico y toca la batería en una iglesia en Miami, si no me equivoco. Pero sigue tocando. Bueno, esa familia son superdotados. Yo he tocado con su hermana, ¿no? Lo que decimos nosotros, le decimos la purita, ¿no? Ahí la puede ver en algunos de los videos que tengo grabados, donde es una mujer que tiene el ritmo metido en el cerebro y parece que tiene el ritmo que cualquier persona que yo conozco, ¿no? Excelente, puede subir a una batería, toca cualquier instrumento de percusión y lo toca como si fuese profesional. Bueno, esa es la suerte que hemos tenido en el Perú, ¿no? Otro guitarrista del cual es muy conocido fuera es Edmundo Delgado, ¿no? Que era un guitarrista que inicialmente tocaba música criolla y posteriormente... Enrique Delgado. Claro, Enrique, Los Destellos. Claro, el Cuatrojos, el ciego. El ciego, es así. El ciego. Bueno, un excelente guitarrista, creador de muchas cumbias que son conocidas a nivel internacional. Que inclusive, muy bueno era. Ustedes no se imaginan el fenómeno que ha sucedido en Argentina, que ellos han heredado nuestra música. En Argentina se escucha cumbia. Ellos le llaman trópica. Yo me pregunté, ¿y cómo llegó esta música acá? Y investigando un poco me cuentan que fue por
a la razón de que los Mirlos alguna vez hicieron una gira a Salta, que queda en el norte de Argentina. Tocaron ahí, la gente le gustó y le gustó tanto que ahora uno va a cualquier fiesta en Argentina y lo que tocan es chicha. Cumbia. Ni siquiera cumbia, tocan chicha. La chicha peruana que nosotros la abandonamos hace mucho tiempo. Para ellos ya la han adoptado como si fuese su música. Es la música popular de ellos. Uno va a cualquier reunión familiar, 15 años, matrimonio, y la música, ellos no escuchan salsa, no escuchan rock. Es que los 70 y los 80, ahí es donde, justamente cuando comienza a desaparecer los grupos rockeros, o sea, de los que estábamos hablando hace un momento, comienzan a aparecer los grupos de cumbia peruana, ¿no? Que nosotros lo llamamos chicha, ¿no? Así es. 70 y 80, sí, eso. Sí, bueno, y ahí en Argentina, pues ese fenómeno también tiene que ver con que muchos argentinos, por el problema que tuvieron con las Malvinas y el comportamiento que tuvo Estados Unidos de aliarse a Inglaterra en lugar de aliarse a Argentina, se quedaron muy resentidos con los norteamericanos, a tal punto que no querían escuchar nada en inglés en ninguna radio. Claro, claro. Y fue un momento preciso, y nuestra música quedó, y uno va a Argentina y es increíble ver las fiestas que hacen ellos le llaman bailantas, que son las réplicas de las fiestas de cumbia que hacían acá en Lima, me acuerdo. Claro. Son fenómenos raros que uno ha tenido la suerte de ver estando fuera, ¿no? Y notar cómo nosotros nos hemos olvidado mucho de nuestros orígenes, de nuestro patrimonio, y yo les digo patrimonio vivo porque, como les dije al principio, yo he tenido la suerte de ser amigo de todos ellos. Y la mayoría era del RIMAC. Sí, sí. No eran de otra parte del RIMAC. Curiosamente, ¿no? Curiosamente eran del RIMAC. Pues. Claro que sí. Gente muy valiosa en la música, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, también les cuento de que hubo un profesor en Pasoldán que ayudó a muchos de estos muchachos, que los hizo estudiar. Al menos a mí también me llevó el conservatorio de La Oreja. Me dijo, no, tú no te quedas en esto, tú vas a comenzar a estudiar. No sé si ustedes recuerdan a nuestro profesor, caray, como teníamos un profesor de música que siempre salía en las actuaciones tocando violín. Ah, ya. ¿No se acuerdan ustedes? No me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan de Acevedo? Cabrera. Claro, Acevedo. Bueno, ¿ustedes sabían que Acevedo era trompetista? Ah, no sabía. Yo sí sabía. No. Claro, era músico. Era trompetista. El Moreno, ¿no? Claro. Moreno, auxiliar, claro. Claro, yo mucho conversaba con él porque como él notó que a mí me gustaba la música, él me ayudaba, me aconsejaba. Y él era trompetista, pues, efectivamente. Y sí, como le digo, o sea, el colegio, la zona, el RIMAC ha tenido mucho que ver. Hay un compañero que estudió conmigo ahí en el quinto C, nosotros le decíamos, no me acuerdo su apellido ahorita, pero tocó los timbales en los Mirlos. Claro. Jauregui, claro. El Pavito Jauregui, le decíamos. Era mi pata, el Jauregui. Y como él también tocaba, también, pues, ¿no? El profesor Purizaga, acuérdense, el profesor de música. Ah, Purizaga, sí me acuerdo. Claro, el profesor Purizaga, pues él es el que, no solamente a mí, sino también a muchachos que tocaban violín, que vivían en Leoncio Prado, que eran de Pasoldán, que eran muchachos bien tranquilos, ¿no? Y también muy aficionados a la música, y los hizo estudiar. A tal punto que a ese par de muchachos que estudiaban en Leoncio Prado terminaron tocando en la orquesta de Barry White, en Estados Unidos. Para que vean. Nada menos que como Barry White. ¿no? Barry White. La orquesta de Barry White. Con ellos tocaron. Cuando vino Barry White a Lima, vino con una cantidad de músicos limitadas, no fue toda la orquesta, y contrató a lo que faltaba. Y dentro de lo que faltaban fueron estos muchachos parejinos, estos dos hermanos. Y lo hicieron tan bien que al final los contrataron y se los llevaron. Esa es la historia. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Muy ligados a la música nosotros. Sí. ¿Hay alguno de los compañeros que no haya contado alguna anécdota? Porque acá veo quién... Si me permite, quería hacer una aportación con relación a lo que había dicho nuestro amigo Rodolfo sobre la opinión que tenían los argentinos sobre nuestros rockeros nacionales. Hace un rato Víctor Hugo mencionó el documental que está en Netflix, Rompan Todo.
el que dirige y tiene la idea de este documental es un músico argentino, precisamente Gustavo Santolaya, que es uno de los íconos del rock argentino. Pero no solo es la primera vez que Gustavo Santolaya destaca la valía de los músicos peruanos a través de entrevistas que hace, entrevistas y menciones que hace a los Psychos, los Chains y otros grupos peruanos previos al año 67, ojo, la fecha, previos al año 67. En el año 67 Argentina graba su primer rock en español con Los Gatos, que se llamó La Balsa. En esa época los peruanos ya habían grabado discos, sobre todo los Psychos. Ahora, ¿Los gatos o los gatos salvajes? ¿Cuál de los dos? ¿Perdón? ¿Los gatos o los gatos salvajes? Los gatos de Lito Nevia. Ah, ya, los gatos, ya. Los de Viento, dile a la lluvia. Ya, ese es. Ellos tienen un tema anterior que se llama La Balsa, que es el primer rock en español de los argentinos. Ajá, Ya, muy entonces interesante. Gustavo Santolaya le musicaliza, por ejemplo, la serie Narcos de México. Y en Narcos de México pone como fondo musical, no recuerdo en qué capítulo, pone Mezcalina de Traffic Sound y completo, pone también de fondo un tema de Black Sugar, Viajecito. Claro. Para que vean ustedes cómo ese músico ícono de los argentinos, Gustavo Santolaya, le tiene ese aprecio a la música peruana, porque no hemos tocado el tema de Black Sugar en los años 70, que fue una tremendísima orquesta nacional con temas propios. Y me dio un gusto tremendo cuando estaba viendo la serie y en el mismo capítulo pone los dos temas, Mezcalina, e inmediatamente después. Si gustan, queridos amigos, si gustan, yo le pongo música ahorita de rock. Los argentinos le tienen un gran aprecio al músico peruano en realidad. Si gustan, le pongo rock peruano ahorita para que ustedes escuchen un poco. Es cierto todo lo que dice Gustavo. Santolaya es uno de los músicos más reconocidos, es un productor, él trabaja en Los Ángeles y de verdad es una autoridad. Y él ha visto lo que hemos visto muchos. Claro que hay mucha gente que no quiere reconocerlo, ¿no? Pero en nuestra época, y no lo sabíamos. Sí. No lo sabíamos. No lo sabíamos. Y éramos muy buenos. Así es. Nosotros que parábamos sufriendo por conseguir discos de Jimi Hendrix, Santana, todo. Otro tema que también tocaste, Rodolfo. Mira, en esa época no había importación de nada, en la época del gobierno militar, no se importaba nada, no solo los instrumentos, no se importaban discos. O sea, tú estabas a lo que la industria nacional editaba, que a Dios gracias fue buena edición, pero si tú querías otros discos, los comprabas de contrabando o de las familias que tenían, o de personas que tenían familiares en el extranjero y que le enviaban música y lo que no le gustaba a ellos lo revendían, ¿no? Pero así era esa época. Así era. Sí, pues yo creo que no nos quedó otra cosa nada más que comenzar a hacer música nosotros. Por una parte nos hizo bien. Pero esa parada brusca. Hay una cosa, bueno, veo que estoy entre músicos, todos en algún momento han desarrollado una actividad profesional o semiprofesional con relación a la música. Yo también soy músico, pero solamente aficionado. La única vez que tocaba en público fue cuando tenía 19 años. El amigo con el que tocaba se fue a trabajar a Francia y ya no, otras cosas, me dediqué a otras cosas, a conseguir trabajo y cosas así, y dejé la música, ¿no? Pero como modo de relax y para no perder la costumbre, también toco guitarra como aficionado. Ahí vemos tus grabaciones, tu seguidor. Ah, sí, principalmente me gusta el blues mucho, el blues, pero no solo el blues como balada o el blues lento, sino también el blues rítmico con algo de funk. ¿El jazz? ¿Te gusta el jazz? Y el jazz funk. El jazz para mí es algo extraordinario, ¿eh? Para mí, pero siempre como aficionado. No, el jazz lo que me gusta es escucharlo. Ah, perfecto. Sí, sí. Bueno, yo sí les cuento que yo estoy metido en eso. Estoy metido en el jazz. Estoy metido de cabeza en eso. ¿Y dónde estás tocando, mi querido parejino, para irte a escuchar? Yo toco en mi casa. Tendrás que invitarme a tu casa y a todos los parejinos que estamos acá. No, lo que pasa es que yo me he dedicado principalmente a la docencia. A la docencia de música. Armonía moderna, principalmente. Ya. Qué bien, qué bien.
pero me imagino que en alguna oportunidad podrás hacer alguna, cuando cambie esto de la pandemia y esta cosa, pues alguna reunión para ya, mira que ahora que nos estamos conociendo, todo lo que en algún momento hay un común denominador que es la música, y en este caso el rock, para podernos juntar de alguna forma e integrarnos como parejinos y darle muestras a todo el alumnado o los exalumnos para que nos unamos y hagamos algo por nuestro colegio, que es lo que es nuestra pretensión, ¿no? O sea, de la junta directiva que está saliendo, ¿no? O que acaba de terminar, ¿no? Sí, yo creo que en el momento de que la situación cambie y cuando se den las condiciones, podríamos hacer una presentación en vivo en el colegio mismo, ¿no? Tocar en vivo. Sí. Y bueno, ya tenemos un poco más de una hora en esta charla, esta interesante charla, realmente. Nos felicitamos de haberles invitado a ustedes, muy interesante, realmente como siempre estos temas quedan cortos. Sin embargo, esta página de la asociación, pues la ven, somos más de 5.000 egresados. Tenemos promociones desde el 67, 70, 75, 80, 90, 2000, 2015, y seguramente a un momento o lo estarán viendo o lo podrán ver en los días siguientes. ¿No? Entonces, como corolario, ¿qué le podemos decir a esas nuevas generaciones de las promociones 90, 2000, 2015, que también les gusta el rock? ¿No? Que sigan adelante. No sé si... Bueno, si me permiten ya para culminar. Definitivamente el rock en la actualidad es un género que está en declive. Debo reconocerlo como fanático del rock. El rock está en declive. No aparecen figuras verdaderamente destacadas. Pueden haber buenos músicos, pero alguien que atraiga pues, verdaderamente multitudes de oyentes, yo creo que el género está en declive. Está en declive como en algún momento el blues cayó en declive, el jazz cayó en declive, y muchos otros géneros a nivel mundial tienen un cierto tiempo de vida, tienen un apogeo, nacen, crecen, no se reproducen, pero sí logran ser masivamente escuchados y masivamente interpretados, para luego caer en cierto agotamiento que, bueno, como todas las cosas, es natural, va llegando a su fin. Entonces, yo considero que la mejor época del rock ya pasó. Es muy difícil que dentro de este género, que ya tiene más de 60 años, se pueda, más de 70, casi 80 años, se pueda revitalizar. Pero sí, ha dejado muy buena producción musical. Y esperamos que en el futuro se estudie el jazz y se oiga jazz como se escuche rock y se toque rock como en la actualidad muchos tocan el jazz, con una evolución. El jazz es una música popular pero minoritaria. Lo mismo va a ocurrir con el rock. Un género popular pero minoritario. El tiempo no transcurre en vano. Es lamentable, pero es lo que yo puedo ver. Gracias. Gracias, Gustavo. ¿Podríamos decir que el rock es la expresión de una generación? ¿Es la expresión de la generación de los 60, de los 70? Quizás una expresión contestataria también, y que las siguientes generaciones tienen otras formas de expresarse, otras... Audífono, tu micrófono, Rodolfo. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Le decía que eso es parte de de las características de todo proceso evolutivo. Son cosas que se dan y en los cuales nosotros no tenemos por qué sentirnos mal. Lo que sí pienso yo es que este movimiento no muere, ¿no? En el sentido de que desaparezca en esencia. Lo que hace es se revitaliza y se convierte en otra cosa. Y yo te digo esto porque yo tengo hijos que les gusta la música y tengo un hijo que ha decidido ser guitarrista. Estamos apoyando y todo, ¿no? Y
yo noto pues que sus gustos, cómo son, cómo han cambiado con respecto a los míos, y no me siento mal. Simplemente soy testigo de la evolución. Y hay que tomarlo. Es parte de la vida y tenemos suerte de poder ver ese cambio cualitativo, ¿no? Y no debemos sentirnos mal, al contrario, somos parte de la historia viviente de una de las épocas más brillantes que ha tenido la música peruana. Tenemos la suerte de haber estudiado en el RIMAC. Y a todo el mundo le digo, yo tengo mi mayor suerte es haber nacido en el RIMAC y en la época que nací. Porque yo caminaba por la calle y me encontraba con los músicos que ahora ya son gente conocida, son íconos, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder salir a tocar fuera del país y lo que yo les digo no son cuestiones subjetivas. Las personas de fuera con las que yo he trabajado se dan cuenta de todo esto, ¿no? Nos miran con respeto. Nos miran con respeto. Gracias, Rodolfo. Fernando, Dice Mato. tu palabra, ya vamos como despidiéndonos. Interesante la charla, muy interesante realmente. Sí, realmente yo quiero felicitar a todos estos amigos que son músicos. Realmente no tuve la oportunidad de conocerlos en el colegio. Yo ingresé el año 64 y salí el año 68. Como te digo, no he tenido la suerte de conocerlos a ellos, pero se nota de que son personas de que han incursionado bien en esto de la música rock principalmente. Yo te quiero mencionar, por ejemplo, que a la única persona en cuestión de música que tuve la suerte de conocer en el colegio fue más o menos en el año 65, a Edilberto Cuesta Chacón, ¿no? Que es el director de Los Secos. Él en esa oportunidad, en el año 65, me acuerdo claramente que estábamos sentados en la esquina de Oidores, ¿no? Donde quedaba nuestro colegio, del Manzano. Y fue Julio Díaz García, un compañero de estudio en ese momento, llega con una guitarra. Llega con una guitarra y tocaba muy bien él, ¿eh? En ese momento. Se la presta a Edilberto y creo que fue la primera vez que Edilberto agarraba una guitarra, en el año 65. Y fue impresionante porque la forma... Toda esta cuestión es talento, ¿no? Talento y cuestiones naturales. Agarró la guitarra y en un 2x3, la descifró. Fue algo increíble que yo nunca había visto. Con mayor razón para mí, porque yo agarré una guitarra en una oportunidad y era como agarrar pues, un fierro caliente, ¿no? Nunca pude realizar alguna nota. Entonces, como te decía, en esa oportunidad conocí a Edilberto, que en el trayecto hasta el año 68 él era aficionado pues, a la música rock, digamos, ¿no? Pero en un sentido imitando, por decir, algo de los iracundos en esa época. Él posteriormente, cuando salimos del colegio, a partir del 69, 70, ya se torna, ingresa a la parte comercial, que es la música tropical. Y hasta la fecha, ¿no? Él es un tipo que, un músico 100%, ¿no? Él vive de la música, tiene su grupo, hasta ahora está vigente. Es impresionante, realmente. Como digo, no tuve la suerte de conocerlo a los otros compañeros, pero con Edilberto Cuesta, por ejemplo, me identifico porque a él sí lo conozco directamente y sé de su trayectoria. Ustedes deben conocer algo de él, claro, más o menos. Sí. Él es abogado, trabaja con patentes, su especialidad es patentes. Correcto. Él paralelamente es un profesional, ¿no? En ese sentido. Él vivió Francisco Pizarro, más o menos a la altura de
Girón Trujillo, por donde está el Perricholi. Bueno, y ha tocado varias veces en el colegio. Ha tocado varias veces. Sí, sí. Seguramente, ¿no? Sí. Yo creo de que va a ser oportuno para hacerlo participar contigo, Edmundo. Ojalá en algún momento tenga la oportunidad de presentarse así como los amigos presentes, para que pueda exponer sus ideas, sus experiencias, ¿no? Porque es importante conocer, así como ustedes, gente que expresa pues sus vivencias, sus experiencias, ¿no? Yo hubiera querido tener el talento que tienen algunos de ustedes, ¿no? En el sentido de incursionar en la música, pero lamentablemente no fue así, ¿no? Yo me he dedicado a otras cosas, así que los felicito realmente a ustedes y a Gustavo. Lo veo de que es un conocedor importante de la música rock. Te felicito, Gustavo. Muchas gracias, Fernando. Muy importante eso. Y como les digo, Edmundo, gracias por hacerme participar, conocer a ex compañeros. Ojalá nos reunamos, pues nos juntamos en alguna oportunidad en el colegio nuevamente. Gracias, gracias, Fernando. Víctor Hugo, gracias por acompañarnos, Víctor Hugo. Tus palabras, ha sido muy grato realmente escucharle a cada uno de ustedes. Tus palabras finales, Víctor Hugo. Sí, mira, y ahí acá arriba de tu rostro estoy viendo una frase de Miguel Ríos, creo: los viejos rockeros nunca mueren. Y el rock tampoco nunca muere, en realidad. O sea, uno de los amigos está diciendo de que el rock está en desaparición o algo así, creo. Actualmente hay una tendencia en el rock que se llama el stoner rock. O sea, algo así como es algo así como una especie de rock psicodélico, pero a la moderna, ¿no? Con bastante lleno de efectos. Lo que pasa es que no se le conoce porque no tiene éxitos comerciales. Es una cosa como medio subterránea, por decirlo de algún modo, y no está ligada a ninguna nacionalidad tampoco. O sea, hay bandas que hacen stoner rock de Rusia, de Suecia, ¿cómo se llama? De Centroamérica. Acá en el Perú también hay algunas bandas que hacen eso, ¿no? Hay bandas africanas, israelíes. Es un género que está entrando en ebullición lentamente. O sea, solo que no va a ser una cosa como lo fue, por ejemplo, el leído del rock británico, ¿no? O del rock progresivo, del punk. O sea, no va a ser así. No va a tener esa fuerza arrolladora. Pero de que va a seguir vivo, bueno, vamos a tener por muchos años más todavía, ¿no? O sea, de repente ya no vamos a estar. O sea, de hecho, ya muchos de los grandes íconos del rock han desaparecido, ya murieron. Bueno, es la vida, pero va a seguir habiendo rock, va a seguir habiendo. O sea, independientemente de nosotros. Nos va a superar. Así es. Gracias. Gracias al mundo por haberme invitado. Gracias, Víctor Hugo. Armando Tataje. Gracias, Edmundo. Gracias a ti, Armando. En realidad ha sido muy agradable compartir experiencias de distintos puntos, ¿no? Para cada uno, conversar un poco. Les expliqué que, bueno, de los 70 yo me quedé congelado en esa época. Preferí seguir el rock en español, ¿no? En los 70 yo me quedé en la música de Santana, pero posteriormente, ya algo alejado de la música como músico propiamente, músico aficionado, posteriormente, ya con los años, aprendí a escuchar al Grupo Río, ¿no? A Patricio Suárez Vértiz. Estamos hablando ya de otros años, pero siempre en mi preferencia del rock en español, ¿no? Y ya último, siempre como admirador de los Beatles, iba los meses de diciembre a los conciertos que se hacían en el peruano-japonés. Hacían tributo a los Beatles, ¿no? Y bueno, hasta que se ha podido,
Ya la pandemia ha cortado todo ese tipo de espectáculos, pero efectivamente la afición a la música permanece, y uno ha ido viendo cómo ha ido evolucionando, ¿no? Del rock que nosotros escuchamos, que eran las guitarras eléctricas tradicionales, después se ha ido pasando, ha ido evolucionando. Ahora usan los guitarristas una serie de pedaleras, creo que hacen ya una música rock con bastante distorsión y cosas por el estilo. Yo sí, hasta eso sí no llegué. Llegué solamente a aprender a usar los primeros Fustón y guagua, pero ahí me quedé congelado en el tiempo. Y ahora tengo sobrinos que han seguido en la música, ¿no? Y veo que ellos como guitarristas pues tienen una serie de efectos, lo que se llama las pedaleras, que bueno, ya son parte de la evolución. La música ha evolucionado en su ejecución, pero en fin, sigue siendo el rock, ¿no? Que nació con Bill Haley, con Elvis Presley, ¿no? Ha evolucionado en el tiempo, y cada quien más o menos ha hecho su preferencia de los distintos tipos de rock a nivel mundial, y como en mi caso, al rock nacional y el rock en español, ¿no? Les agradezco bastante que me hayan dado esta oportunidad de conversar un poco de lo que es una afición que va a seguir conmigo. Dejé la música por efectos de que ya tenía que dedicarme a mi profesión de abogado, pero ahí está mi afición. Tengo los instrumentos, me he comprado mi equipo de amplificación, micrófono, y claro, con César Figueroa tenemos un pendiente, algún momento agarrarnos a guitarrazo por ahí. De todas maneras, mi querido Armando. Pendiente. Igualmente, me gustaría en algún momento que sea posible, con los amigos acá que han intervenido y que les gusta de la música, de repente hacer algo de música, ¿no? No importa que no sea para el público, pero sí para nosotros, aunque sea para darnos el gusto de volver a ejecutar un instrumento en un grupo, ¿no? Gracias a todos por la atención. Gracias. Gracias de mi parte, muchas gracias a todos. César, vamos. Muy bien. Creo que estamos sobre la hora, mi querido Edmundo. Sí. Antes de terminar, yo quisiera preguntarles a los amigos si ya están inscritos en la asociación, porque nos gustaría contar con tan brillantes expositores de la música y sobre todo del rock, que es lo que en este caso nos ha unido para esta noche. Así que no sé si no están todavía inscritos, los invito a inscribirse para poder darle fuerza a la asociación, porque la única forma de apoyar a nuestro colegio, miren, todas las autoridades que llegan al colegio son autoridades que pasan. Nosotros nos vamos a quedar porque somos exalumnos, y la única forma que dejemos de ser parejinos es cuando nos vayamos para La Habana. Así que, entonces la forma de ayudar a nuestro colegio es que nos inscribamos, hagamos nuestras listas y participemos. Así que los invito, si es que no están inscritos. Y si están inscritos, bueno, en buena hora. Por mi parte, muchas gracias por haber compartido con nosotros sus experiencias, y bueno, los invitamos para una segunda oportunidad que no sea muy lejos. Conversaremos, no sé, algo parecido, o tal vez un rock un poco más avanzado, me refiero en el tiempo, o de repente más atrás. No hemos hablado nada de lo que es cómo apareció el rock, de dónde proviene, ¿no? No ha habido tiempo para eso, pero es muy interesante porque, como les decía yo al principio, me he tomado unos días para revisar toda esa información, y es algo muy fascinante. La verdad que yo, a pesar de mis años, mis cortos 70 años, claro, todavía soy joven, ¿sí o no, Rodolfo? Ahí estamos, ¿sí o no? Y estamos. Claro, entonces, a pesar de 70 años, no sabía exactamente cómo vino las fusiones del rock, cómo se compuso, quiénes fueron los primeros, los segundos, pero es tremendamente interesante y fascinante. Así que les reitero mi agradecimiento a todos ustedes, y bueno, será hasta otra oportunidad.
por mi parte, muchas gracias a nombre de la asociación y a nombre de todos los parejinos que han estado con nosotros. Muchas gracias. Será hasta pronto. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, 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 gracias. Gracias, Rodolfo, Víctor Hugo, Fernando, Gustavo, Armando, César. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Ok. Gracias también. Hasta pronto, mis amigos. Hasta siempre. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas